Nosotros continuamos en 7 AM y continuamos con las visitas de los precandidatos de cara a estas elecciones del 11 de agosto y tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la precandidata senadora por el Partido Obrero, Samantha Salas. Bueno, Samantha, bienvenida y muy buenos días. Buen día y gracias por la invitación. La verdad que este es un medio que por ahí siempre, digamos, nos tiene en cuenta, sobre todo en las luchas que venimos haciendo del Partido Obrero. Y bueno, gracias. Bueno, y Samantha, ¿cuáles son las expectativas de cara a este 11 de agosto que estamos ya a nada prácticamente, teniendo en cuenta que hoy estamos arrancando justamente el mes? Faltan 10 días aproximadamente y son varias las expectativas. Nosotros tenemos mucha confianza en ese sector, digamos, que entiende un poco de que justamente esta falsa grieta que se establece entre Macri y Cristina finalmente no soluciona nada. Por una cuestión de cómo es de temas variables que se vienen planteando en esta campaña, que son, por ejemplo, la reforma jubilatoria, la reforma laboral, la reforma tributaria, y que tanto los candidatos de la lista de Fernández, como en todas sus variantes, desde Macri Pichetto hasta Labaña y Urtubey, la plantean como una especie de, requerimiento de reestructuración de la deuda externa. En ese sentido, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda Unida, que es una unidad histórica que se viene dando, digamos, a la izquierda como nunca antes se ha visto, remarca, digamos, de que siempre de que se establece, digamos, una renegociación con la deuda externa, con el FMI, la que termina pagando la crisis somos los trabajadores, es la clase trabajadora, y por lo tanto todos los servicios que esa clase trabajadora demanda, como por ejemplo la salud, la vivienda, la educación, que vemos de que justamente hay una crisis absoluta en este sector. ¿Por qué? Digamos, porque justamente la plata, en vez de ir, digamos, a los servicios, lo que hace el Estado, los gobiernos, tanto nacional como provincial, es desviar esa plata para pagar la deuda. El Frente de Izquierda en ese sentido hace un planteo muy claro y trata de quitarle un poco, digamos, de ese romanticismo, de la polarización, de que estos son esto, estos son lo otro, y mostrar a las claras, digamos, quiénes son los que están detrás de estas supuestas propuestas innovadoras de decir, no, nosotros vamos a privilegiar el trabajo, pero ¿cómo pueden privilegiar el trabajo si justamente están negociando con el FMI? Hay una contradicción, porque el FMI pone a las claras como condición para la renegociación la reforma laboral y tributaria, que en el 2017 la pudimos frenar porque salimos a la calle todos los trabajadores. Pero de hecho justamente la forma de implementación, y lo dicen claramente, no es que nosotros estamos inventando algo. De hecho, nada estamos inventando, lo dice Fernández, la fórmula Fernández-Massa dice claramente, primero digamos que se denomina como un sector capitalista en sí. El daño que hace el capitalismo lo estamos viendo en estos momentos, cuando justamente estamos desempleados la mayoría de la población o tenemos salario por debajo, rozando la línea de indigencia, la mayoría de los trabajadores. Y después de que justamente todos los ajustes van a ser viables a través de dos sectores claves para los trabajadores, que una es la burocracia sindical y otra es la pata empresarial. Cuando estas fórmulas dicen de que se van a sentar a negociar con los sindicatos, con la burocracia sindical y con los empresarios, están diciendo de que el ajuste lo va a pagar los trabajadores. Esas reformas laborales son reformas de derechos conquistados históricamente por nosotros, por la clase obrera, y eso son lo primero, digamos, que van a entregar. Y después, digamos, tenemos otra pata, porque nosotros lo que hacemos, sobre todo a la izquierda, es concientizar por qué es necesario, a la hora de votar, tener en claro cuál es el programa político que lleva cada candidato. Y desde el Frente de Izquierda, que como te decía, digamos, es una unidad que nunca se había dado antes, planteamos estructuralmente, primero, no pagar la deuda, y segundo, un gobierno de los trabajadores. Y acá tenemos que dejar en claro algo.
nosotros somos trabajadores. Sí, o sea, nosotros no estamos hablando de que, bueno, necesitamos un gobierno de trabajadores, como repetir una frase histórica de la izquierda. Romina del Pla, que va a venir el 6, la semana que viene, el martes que viene, va a venir a Resistencia, y Nicolás del Caño, que está hoy a las 4:30 de la tarde en el Viejo Café, son trabajadores, son de los sectores de trabajadores. Romina del Pla es docente, Nicolás del Caño viene del sector, digamos, de ceramistas en Mendoza. Entonces, nuestras fórmulas no son fórmulas que implican un desconocimiento total con respecto al sector obrero. Nuestras fórmulas entienden muy bien cuál es la defensa que se hace, por ejemplo, de los convenios colectivos de trabajo, por qué es un ataque a los trabajadores el pago al FMI, por qué es necesario reforzar los servicios, la nacionalización del sistema educativo, como hace un tiempo lo teníamos. Entonces, todo esto, que por ahí, digamos, no escuchamos en las otras fórmulas, es claramente la base donde nosotros nos paramos para decir de que es necesario un gobierno de los trabajadores, primero porque somos lo que estamos pagando la crisis con los tarifazos ahora, y segundo porque después ellos mismos, o sea, estos candidatos se sientan con la burocracia sindical. Y acá en el Chaco lo vimos claramente, por ejemplo, la semana pasada con el Frente Gremial Docente, donde el gobierno se sentó con burócratas del Frente Gremial Docente y dijo, bueno, ¿saben qué? Le voy a dar 1.300 pesos en 6 cuotas. Bien, dijeron ellos. Bueno, vamos a las escuelas y preguntémosle a los docentes si eso es significativo para su salario. Es imposible. Con la pérdida que tenemos de poder adquisitivo es imposible. Entonces siempre hacen esta forma, digamos, los gobiernos y sus fórmulas, no tener en cuenta lo que son las demandas de la clase obrera. Y los trabajadores todo lo contrario, siempre tienen en cuenta cuáles son las demandas de la clase obrera. Samantha, hablabas de lo que son los precandidatos del Partido Obrero a nivel nacional, pero te pregunto por lo que son los precandidatos acá, así como vos sos precandidata a senadora, digo, ¿cómo ha sido la conformación de la lista acá a nivel provincial? Bueno, nosotros tenemos una tradición en la izquierda que es hacer congresos y precongresos provinciales, donde elegimos los candidatos que tienen que ser o cómo se tienen que componer las listas provinciales, nacionales y municipales. Quiero destacar que el Partido Obrero viene creciendo en toda la provincia y estamos presentando listas municipales en Pampa del Indio, por ejemplo en El Espinillo, en Quitilipi, en General Bedia, donde el ataque a las tierras en todos esos sectores es terrible para las poblaciones, sobre todo campesinas y demás, por parte de los intendentes y algunos sectores de la justicia. O sea, quiero destacar esto porque, digamos, porque nuestros compañeros del interior son también los que aportan o componen cómo se tienen que estructurar los candidatos del Partido Obrero. Entonces, cada vez, digamos que nosotros tenemos, por ejemplo, compañeros que son históricos, como es Aurelio Díaz, pero Aurelio, por ejemplo, tiene que ser elegido por ese congreso. ¿Sí? O sea, por esas instancias precongresales. ¿Sí? Entonces, no es que Aurelio, bueno, porque es histórico, listo, lo ponemos en una lista. No. O sea, acá tiene que haber una conciencia de los compañeros que digan, bueno, Aurelio es el que mejor representa y demás. Entonces no creamos, digamos, personalismos en defensa, digamos, de los ideales que tiene el partido. Porque, bueno, por una cuestión clara, las personas son efímeras, o sea, en algún momento se van y las ideas tienen que quedar y tienen que seguir manteniéndose en la sociedad. Primero así, digamos, o sea, las listas se conforman así, y después los integrantes, bueno, yo encabezo la lista de senadores junto con el compañero Oscar Denis, que es el único dirigente ferroviario en el Chaco, en defensa de los trenes, es conocido por eso, porque justamente quien defiende la vuelta del tren, quiero destacar algo, el tren salía $1.50 pesos. O sea, cualquier persona que vivía en Tirol, en Vilelas, sabía, digamos, de que el tren era la garantía de que podía irse y volver, digamos, a Resistencia, al Hospital Perrandi y demás. Entonces, defender el tren no es menor. ¿Sí? Ahora vemos, digamos, que los otros dirigentes, ninguno está defendiendo esto porque no les interesa. Les interesa fortalecer otro sector que sería, digamos, el de transporte urbano, y cree que justamente
el de los colectivos, digamos, y cree que justamente ese es la única vía, digamos, para salir de la crisis de transporte que vivimos. Por eso, digamos, también es importante entender esto, o sea, tener el único ferroviario, el único trabajador ferroviario que está defendiendo las condiciones laborales de sus compañeros y a la vez está defendiendo la vuelta de un servicio económico y ecológico como es el tren, tiene más que valor, digamos, en una lista del Partido Obrero. Y después la lista de diputados nacionales se compone por Juan García, que es docente también, profesor de historia, que no pudo venir hoy porque justamente está trabajando. Juan García y Mara Montenegro y Daniel Chico, que es un compañero indígena de Saspeña, y Mara Montenegro, que es asistente social en Santa Silvina y trabaja en Villa Ángela. Entonces, esta elección, lo que quiero decir, digamos, es que esta elección de quienes tienen que componer los candidatos también se refleja en el hecho de cuál es el programa del Frente de Izquierda y del Partido Obrero. Nosotros tenemos candidatos que justamente tienen que defender un programa que nosotros lo defendemos, sea año electoral o no, en las calles y en las bancas, como por ejemplo la defensa de la legalización del aborto, la separación de la Iglesia y el Estado, la creación de centros de contención para las mujeres violentadas en cada barrio, con respecto a la agenda de la mujer. Y nuestros compañeros en las listas de la Cámara de Diputados, de diputados nacionales, provinciales, senadores e intendentes son conscientes de esto. ¿Sí? Entonces, no es que reniegan de todos estos puntos, los defienden y creen que es el mejor programa. Para esto hay que tener una gran conciencia de una salida de la crisis integral y no una salida, digamos, en promesa. ¿Sí? Hay algo que caracteriza al Partido Obrero y es de que justamente nosotros defendemos estas ideas más allá de las elecciones y no hacemos promesas. Nosotros lo que intentamos es construir una alternativa. ¿Sí? Por eso estamos, digamos, constantemente en los lugares de lucha, ¿sí? O sea, luchando por el pasaplanta de los precarizados del Estado, del hospital, de los trabajadores, de los auxiliares en educación, de porteros y demás. Nosotros lo defendemos, hemos presentado proyectos en la Cámara de Diputados provincial, pero también lo defendemos en las calles, no esperamos que solamente sea aprobado un proyecto en la Cámara de Diputados, tratamos de organizarlo con la lucha. Y no establecemos promesas porque justamente creemos de que la misma sociedad tiene capacidad. Sí establecemos programas, ¿sí? O sea, nuestros programas van más allá de las elecciones, lo vamos a plantear de acá, perdamos o ganemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tema de la legalización del aborto, que es un tema muy sentido en la sociedad, cuando vemos que las otras listas, digamos, intentan como unificar o como no tratarlo, como no problematizar, nosotros claramente decimos, queremos solucionar el problema de salud pública, legalicemos el aborto. Porque la mayoría de las mujeres que sufre, digamos, la clandestinidad del aborto, no elige abortar porque, bueno, me encanta abortar. No es esa la situación. Elige esa situación porque se encuentra en una situación extrema. Entonces, ¿queremos que las mujeres no aborten? Bueno, está bien. Establezcamos un programa de salud integral como por ejemplo las salitas. La semana pasada el Polo Obrero estaba cortando la ruta, que fueron reprimidos justamente porque estaban reclamando mejores condiciones de la salita en los barrios. Y esto hay que decirlo, el único partido, el único movimiento piquetero que está reclamando por demandas concretas de las condiciones de salud, de los comedores en los barrios, es el Partido Obrero y el Polo Obrero. Entonces acá hay que decirlo con todas las letras. Si vamos a establecer una salida, la queremos hacer con la lucha. ¿Sí? En elecciones, por supuesto llamando a votar al Frente de Izquierda, pero también en saliendo de la casa a reclamar. Samantha, como precandidata a senadora y como docente también, consultarle cuál es su opinión sobre la educación sexual integral. Bueno, nosotros presentamos el año pasado, después de los debates sobre el aborto legal, presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley junto a la banca de Aurelio y el plenario de trabajadoras, que es la agrupación de mujeres del Partido Obrero,
presentamos un proyecto de ley sobre la educación sexual integral, laica y científica, como un espacio específico que se dé 2 horas cátedras semanales. 2 horas cátedras implica 1 hora, 10 minutos reloj, ¿sí? En las escuelas. Entonces, nosotros habíamos planteado de que justamente 1 vez por semana los estudiantes de todos los niveles, de los 4 años hasta que terminen su nivel terciario, su carrera terciaria, tengan 1 hora, 10 minutos, o sea, 2 horas cátedras de educación sexual integral, laica y científica. Y para eso implicaba hacer una modificación de la ley. Bueno, fuimos altamente criticados porque justamente lo que establecíamos a través de decir laica y científica era que se privilegie los conceptos que separan esta forma de entender a la mujer como sometida al hombre y demás, que son conceptos cristianos, morales, muy arraigados en la sociedad, pero que sirven también, son conceptos que sirven para disciplinar a la mujer ante la violencia de género. Entonces, por eso, digamos, fue muy criticado. Habíamos hablado también de lo que era el respeto por la diversidad sexual. Nos acusaron de ideología de género y demás, pero acá hay algo clarísimo que está sucediendo. Fíjate vos que nosotros llamamos alrededor de 11 mujeres que murieron por violencia de género. No es menor. Y a esto hay que sumarle de que el hospital Perrando, el hospital pediátrico de Resistencia, tiene casos de más de 160 casos por abusos sexuales en niñas y niños. Entonces, ¿por qué es necesaria una educación sexual integral, laica y científica? Porque justamente lo que necesitamos erradicar es este modo de opresión hacia la mujer, ¿sí? Que exista una niña violada en la sociedad no tiene que parecer aberrante, pero para que nos parezca aberrante tiene que haber una educación y una formación del por qué no violar, ¿sí? Entonces no nos encontramos ante una situación de que qué barbaridad, qué sujeto violento. No, acá hay un violento que es el Estado que no garantiza esto. Entonces ataquemos principalmente a quien organiza esta forma de opresión, porque el violento obviamente que va a seguir pegando porque tiene un trastorno, porque es un enfermo, por lo que sea, pero comete el delito. Pero acá también hay otra cosa: los violentos actúan como actúan porque saben que el Estado no hace nada. ¿Sí? Bueno, ejecutemos educación sexual integral con talleres en todas las escuelas, en todos los niveles, y veamos cómo avanza la sociedad y cómo cambia esta situación. Nosotros creemos de que justamente la sociedad puede tener muchos defectos, pero fundamentalmente el origen de esos defectos es la forma de gobierno en cómo se organiza. Y esto tiene que ver mucho, digamos, con quiénes se alía el Estado para poder generar ese tipo de violencia. Fíjense de que, por ejemplo, nosotros estamos pagando, vos, yo, todos los trabajadores estamos pagando alrededor de 5.000 pesos en luz, ¿sí? De luz, y alrededor de 3.000 pesos en agua. O sea, tenemos ahí fácilmente 10.000 pesos en impuestos. Bueno, las iglesias van a tener subsidios. Entonces acá hay una gran contradicción. Subsidian las iglesias porque se cree de que son una gran contención para los chicos y para la sociedad, pero a los trabajadores nos imponen tarifazos terribles. Acá y esta contradicción a las familias trabajadoras nos impone un tarifazo terrible a aquellos que dicen proteger a la familia. Encima, lo peor, digamos, es que vienen con esa hipocresía. Estas contradicciones no son casuales, estas contradicciones son provocadas. Es para que justamente, es devolverle el favor, lo que hace el gobierno es devolverle el favor a las iglesias, porque justamente lo que hacen las iglesias es que te resignes a la pobreza, ¿sí? Entonces, para que no se provoque un caos social, bueno, te subsidio, vos contenelo, que vengan acá al templo, lloren, hagan lo que quieran, ¿sí? Pero no salgan a protestar. ¿Sí? El día de mañana van a tener en el cielo quizás una mejor vida, como nos dice la misma Biblia. Bueno, eso es lo que es justamente contrario a las necesidades que estamos pasando. ¿Sí? Evidentemente plata hay, porque si hay plata para subsidiar iglesias, bueno, entonces
que haya plata para subsidiarnos a todos los trabajadores que estamos pagando deudas que ellos mismos las generaron, como la de Camesa. Estas contradicciones hay que terminarlas y bueno, y reclamar, digamos, lo elemental para poder eliminar todos estos problemas de la sociedad. Nosotros teníamos, fíjate vos, yo soy docente y soy docente de secundaria. Si hay algo de que justamente a los mismos estudiantes le encanta hablar, son de dos cosas, el poder y el sexo. La sexualidad es importante para el ser humano. Entonces, cuando uno hace talleres de educación sexual integral, cuando habla de los cuidados del cuerpo, lo que descubre es que los chicos pueden tener un gran atractivo a la sexualidad, pero desconocen los cuidados elementales de la persona y de los demás. Y esto es porque justamente también se marca, digamos, en la sociedad y desde el gobierno de que el cuidado sobre el cuerpo no es prioritario. El cuidado sobre el respeto de la sexualidad no es prioritario. Entonces de ahí se legitiman un montón de violencias que en la mayoría de los casos se terminan individualizando, pero que tiene un culpable general que es el Estado. Samantha, ha sido un placer tenerla en nuestros estudios, agradecerle su presencia y buenos éxitos para todo lo que viene. Bueno, muchas gracias y bueno, espero de que justamente la propuesta del Frente de Izquierda sea bienvenida a la sociedad. Le agradezco también, digamos, a los que hayan escuchado y bueno, y los invito a que vengan a ver esta tarde a Nicolás del Caño, en el Viejo Café va a ser una conferencia de prensa, que es el candidato a presidente, y a también, digamos, a Romina del Pla para el martes 6, que vamos a estar confirmando en qué lugar va a ser, pero el martes 6 viene Romina del Pla, la docente combativa y diputada que defiende de la ola verde, le decimos nosotros. Samantha, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más 7M.